disertar el ingeniero máster Juan Carlos Papa de Argentina. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. En primer lugar, quiero agradecer, bueno, es un honor la invitación de la cual he sido objeto por parte de ANAPO. También quiero agradecer a Richard ya teníamos planificado el año pasado venir acá, pero lamentablemente por un tema de un paro, creo que fue, no se pudo. Gracias que se pudo realizar ahora. Y bueno, y sobre todo quiero agradecerles a ustedes por el trabajo que se toman de venir a capacitarse en este tipo de evento que sin lugar a dudas es muy valioso. Yo me siento honrado al haber sido invitado y sobre todo me siento mucho más honrado por ser esta mi primera visita a Bolivia. Mis impresiones iniciales fueron muy buenas y la verdad estoy muy feliz de estar participando en este evento y de estar en este país. Bueno, la idea es entonces hablar, para que voy a mirar el horario para que no me pase. La idea es hablar de problemática de malezas en soya en la Argentina, algunos puntos en común en la región. El ingeniero Roque que me precedió, vamos a superponernos en algunas cosas porque, bueno, los problemas son regionales, no son solamente de Argentina. Hay problemas que tienen ustedes y hay problemas que tenemos nosotros. Pero ustedes ven ahí que yo hablo de problemática, por ahí no hablo tanto de problema. ¿Por qué me refiero a problemática de malezas en soya en la Argentina y en la región? Porque las malezas que hoy nos están afectando en nuestros sistemas productivos no son una realidad simple, es una realidad compleja y es el resultado de la confluencia de múltiples factores que también interactúan de manera compleja y que hace que se manifieste estas situaciones de malezas que avanzan a pesar de tecnología que tenemos aparentemente en abundancia, ¿sí? Por eso también vamos a hablar de por qué las malezas siguen progresando, a pesar de la aparente abundancia de oportunidades tecnológicas que tenemos hoy. Un montón de productos, mezclas, muchas cosas que por ahí nosotros vemos como nuevas, ¿sí? Y no obstante, algo seguramente no estamos haciendo del todo bien. También vamos a referirnos a el manejo de malezas, pero el manejo de malezas dentro del sistema productivo, ¿sí? La soja es muy importante, pero no opera sola. Y ninguno de nosotros vivimos solo de la soja. Todos los colegas que me precedieron hablaron de la soja, pero también se refirieron de una manera u otra al sistema productivo, ¿sí? Y si no consideramos el manejo de la maleza dentro del sistema productivo y nos enfocamos solamente en el control, es lo que nosotros en Argentina, calculo que acá también debe ser algo parecido, le llamamos la receta. Yo necesito la receta, ingeniero. Que usted me diga cuál es el mejor producto. ¿Sí? Si nos enfocamos solamente en eso y en una situación puntual, y probablemente no vamos a ser tan exitosos, ¿sí? Esta es nuestra realidad en materia de fitosanitarios, donde podemos ver que los herbicidas representan dentro de todos los fitosanitarios que consumimos el 43% de un total de 580 millones de litros de fitosanitarios, 250 millones son herbicidas, lo que ya a las claras nos está hablando de que dentro de nuestros sistemas productivos las malezas hoy son muy importantes. Y yo siempre abro paréntesis, siempre me hago una pregunta. No sé qué hubiese sucedido si la tecnología glifosato soja RR hubiera seguido siendo 100% funcional. Si hoy estaríamos todos aquí reunidos, ¿sí? Evidentemente las malezas representan un problema tan importante que impulsa a los productores, a los técnicos, nuevamente a aprender de un tema que lo teníamos un tanto olvidado. Yo por ahí me voy a confundir y en lugar de soya voy a decir soja, le pido disculpas, me van a entender lo mismo. La soya representa el cultivo más importante, ¿sí? Es el que aporta el mayor margen bruto. No necesariamente la mayor rentabilidad, pero sí el mayor margen bruto, ¿sí? Entre 17 y 18 millones de hectáreas, de las 36, 37 millones de hectáreas agrícolas corresponden a la soya, y dentro de los herbicidas por cultivo, la soya también es el que más herbicidas consume, ¿sí? Lo que también es un indicador
muy claro de que las malezas en el cultivo de soya son un detalle, una adversidad biótica a tener en cuenta. Esta es el área donde yo me desempeño, es lo que se denomina la región sojera núcleo, sur de Santa Fe, noreste de Buenos Aires, sudeste de la provincia de Córdoba, alrededor de 6 millones de hectáreas, donde la siembra directa es lo predominante. No obstante, en los últimos años, la desesperación de los productores con motivo de problemáticas, de malezas que no son capaces de resolver con lo que ellos conocen, que en general son los herbicidas, lo llevó a volver a labrar, ¿sí? Lo cual es gravísimo. Tener que salir de años de siembra directa para volver a labrar es una situación, indica que estamos frente a una situación crítica, como lo que podemos ver ahí. No solamente la economía es crítica para nosotros, también lo son las malezas. Y acá vemos cómo han evolucionado las malezas a lo largo. El puntito rojo me parece que no anda, no tiene pila o no anda esto. Bueno, no importa. Acá vemos que el Amaranthus híbridos, no es nueva la situación de malezas resistentes, malezas tolerantes, ¿sí? Esto viene ya de bastantes años, en el comienzo de la década del 90 ya se informó de la presencia de Amaranthus resistente a inhibidores de ALS, un grupo muy importante, y el salto en problemas de resistencia se da a partir del 2010, que comienza a crecer los casos de resistencia exponencialmente, llegando a la actualidad 45 biotipos resistentes, 24 especies, 5 mecanismos de acción y 13 casos de resistencia múltiple. Bueno, varía en la región según el país y eso lo podemos ver en la parte inferior. Hoy tenemos malezas resistentes a glifosato, malezas resistentes a inhibidores de ALS, malezas resistentes a graminicidas, es decir, a inhibidores de ACCasa, malezas resistentes a 2,4-D y últimamente se informó un biotipo de Amaranthus resistente a fomesafen, es decir, inhibidores de PPO. Esto determina que, bueno, realmente estemos pasando una situación crítica, y esto no es causa, es importante que no lo confundamos, esto es consecuencia, algo estamos haciendo o estamos dejando de hacer que hace que esto, en lugar de por lo menos estabilizarse, ¿sí?, siga avanzando a un ritmo importante. Para saber dónde estamos es importante saber de dónde venimos, quizás haya algún punto en común con la historia de la agricultura acá en Bolivia. Nosotros partimos en realidad de una situación bastante compleja de maleza previo a la década de los 80, bastante compleja, con una relativa cantidad de herbicidas, pero que se manejaba, ¿sí?, en un contexto de agricultura de procesos. Agricultura de procesos es necesidad de conocimiento, necesidad de saber cómo funcionan los herbicidas, saber cómo funcionan las malezas, y de labranza. Estos son dos puntos clave, labranza y agricultura de proceso. La demanda de los productores en ese momento era simplicidad. La receta, yo necesito algo que sea simple, no necesariamente barato, pero sí simple, que vaya, lo compre, lo aplique y me solucione el problema de las malezas. Y sobre todo independencia del conocimiento y del asesoramiento, ¿sí? Esta demanda tuvo respuesta por ahí por mediados de la década de los 80 con la introducción de este grupo tan importante de herbicidas que son los inhibidores de ALS, metsulfurón, clorimurón, imacetapir, flumetzulan, etc. Un grupo grande, muy importante, tan importante que todavía se lo sigue utilizando. Y es la introducción de este grupo, dentro del cual para mí el arquetípico fue el imacetapir. ¿Por qué el imacetapir? Porque con un solo producto controlábamos gramíneas, latifoliadas, ciperáceas y encima obteníamos residualidad. Permitió un cambio cuántico de la agricultura de procesos a la agricultura de insumos. Voy, compro y aplico. Y a la independencia del conocimiento, del asesoramiento. Y además permitió que comenzara a crecer la siembra directa, ¿sí?, que todavía estaba en sus inicios. También permitió que se comenzara a afianzar un modelo de agricultura muy simple, basado en unos pocos herbicidas, con la menor cantidad de cultivos posibles dentro de la secuencia, donde la soya era
sin lugar a duda el predominante. Y el punto cúlmine de este modelo productivo tan simple que quería desarrollar el productor, un solo cultivo en la medida de lo posible, monocultivo, sin labranza, no digo siembra directa. Hacer un solo cultivo sin labranza no es hacer siembra directa. El punto cúlmine lo alcanza con la introducción de la soja RR y glifosato en el año 96. Y tanto éxito tuvo este modelo productivo, tan simple, que aparecieron primero la resistencia al glifosato y después toda la serie de resistencias que hoy tenemos. ¿Cuál es la solución que se encontró a este problema? Una solución también bastante simple. La realidad es que lo que se está aplicando es un retroceso tecnológico. Lo que hoy vemos como herbicidas tan nuevos, quizás sobre todo la gente más joven, los que están recién empezando a moverse en el ambiente, son en realidad productos y tecnologías de la década del 70 y del 80, quizás algunos actualizados en sus formulaciones, nuevas moléculas, pero de mecanismos de acción y modos de acción tradicionales. Pero ya no en un contexto de agricultura de procesos y de labranzas. Ahora, sin labranza y en un contexto de agricultura de insumo. Ese es uno de los motivos por los cuales los problemas de malezas están lejos de bajar. Siguen avanzando. Ya Roque, recién el colega que me precedió lo explicó, pero bueno, no viene mal. La resistencia no es el resultado de nada sobrenatural, ni nada mágico, ni nada extraordinario. Es un proceso totalmente natural. Es el resultado de la evolución adaptativa por la presión de selección ejercida ¿por quién? Por nosotros. Cuando nos entusiasmamos mucho con alguna técnica, que puede ser un herbicida, pero no necesariamente, porque es barata, porque es fácil de conseguir, porque es fácil de utilizar. Y entonces las malezas sufren lo que se llama la evolución adaptativa, se adaptan. Si prefieren, no es exactamente así, se acostumbran a lo que nosotros usamos. Lo que sucede es que partimos de una población con una frecuencia muy baja del biotipo resistente, que es preexistente en la población, ya está presente, forma parte de la variabilidad genética propia de esa población, de esa especie de malezas. Lo que pasa es que se encuentra en muy baja frecuencia por un problema de penalidades adaptativas, que sería largo explicar, pero es muy baja frecuencia. ¿Cuánto? Y puede ser 1 en 1 millón, 1 en 100 millones. La cuestión es que si yo reitero en el espacio y en el tiempo un herbicida o herbicidas distintos con el mismo mecanismo de acción, lo estaré seleccionando año tras año tras año, hasta que va a llegar un momento en que todos los individuos de esa población son capaces de sobrevivir a la aplicación de ese herbicida y sobre todo reproducirse y transmitir esa característica a la descendencia. Para que se den una idea hasta qué grado se puede llegar, este es el primer caso de resistencia informado en Argentina, ya por el año 94-95, consistió en resistencia a imacetapir, Amaranthus hybridus. Lo que dice 1X es 1 litro de imacetapir, ¿sí? Esa planta sobrevivió a 1 litro de imacetapir. Y lo que dice 64X son 64 litros de imacetapir. Esa planta sobrevivió a 64 litros de imacetapir. Entonces, frente a esta aparente abundancia de tecnología de la cual disponemos, ¿sí? en forma de herbicidas, en forma de organismos genéticamente modificados, en forma de siembra directa, etc. ¿En qué estamos fallando? Es importante que nos preguntemos qué es lo que no estamos haciendo tan bien o que a lo mejor nosotros pensamos que estamos haciendo bien y no lo estamos haciendo, que no podemos resolver los problemas, cada vez tenemos más. Y la soya, nuestra querida soya de la cual todos vivimos y vivimos bien y merecemos seguir viviendo de la soya y honrarla, es una de las principales víctimas. Toda esta tecnología que tenemos es muy buena, es excelente. Entonces merece usarla bien. Quizás debemos preguntarnos, a lo mejor no la estamos usando tan bien. Quizás porque no conocemos a quiénes, a las malezas. Hoy lo decía Roque, primero tenemos que conocer al enemigo. Lo dijeron varios colegas, hay que conocer al enemigo. Hoy hablaban del arte de la guerra, de Sun Tzu. Si no conocemos al enemigo, no vamos a conocer sus puntos fuertes, donde no tenemos que insistir,
o sus puntos débiles, donde ahí tenemos que insistir. Las malezas son, como decía recién, entidades biológicas, no son un bulón, no son un engranaje de una máquina, son organismos vivos capaces de evolucionar y capaces de adaptarse. ¿A qué se pueden adaptar? A todo, a cualquier cosa, químico y no químico. Estamos subestimando a las malezas. También desconocemos los herbicidas. Existe una tendencia muy grande entre productores y muchos técnicos también que tendrían la obligación de sortear este escollo, de considerar los herbicidas como algo todopoderoso. Existe un herbicida en el inconsciente colectivo, está la existencia de un herbicida para solucionar cualquier problema de malezas, y eso no es así. Los estamos utilizando muy discrecionalmente, según necesidad, según por impulso, muy intuitivamente. Hay que conocer al herbicida porque de lo contrario corremos el riesgo, en el mejor de los casos, de perder dinero, perdemos plata, estamos utilizándolo mal, no logramos el efecto que buscamos. Y en el peor de los casos vamos a estar afectando al cultivo. Sobreestimamos a estas herramientas que son tan importantes. También por desidia, no nos interesa, no está dentro de las cosas que despiertan nuestro interés. La sumatoria de improvisación más urgencia más el uso rutinario de la tecnología, que es lo que nos lleva al tratamiento coyuntural de las malezas, ¿sí? Hay un problema, lo detecto, voy y aplico, y no es tan así. Y en muchos casos, que para mí es uno de los aspectos más importantes, las presiones laborales y comerciales a las que nos vemos sometidos muchas veces. Bueno, yo trabajo en una empresa o en agroquímico, en un comercio, y donde vendemos esto, entonces hay que ofrecer esto y hay que usarlo, aún a sabiendas de que quizás no sea lo correcto. También hay una modalidad operativa, por ejemplo, bueno, el alquiler del predio, a lo mejor, no sé, acá en Argentina se alquila la superficie por muy corta duración. El alquiler se paga en soja y por lo tanto yo hago soja. Es una modalidad operativa que también puede inducir estos problemas. Hay algunas prácticas que son muy conspicuas, muy evidentes como presionadoras del sistema hacia la selección, hacia la resistencia. Una es la sobredosificación, en general de herbicidas muy baratos o de fácil obtención. Subdosificación de herbicidas más costosos. La tecnología de aplicación incorrecta, hoy también lo habló McCracken, ¿sí? La tecnología de aplicación incorrecta puede llevarnos en la mayoría de los casos a subdosificar, pero también a sobredosificar a veces. La reiteración, que es lo más común, la reiteración del mismo herbicida o herbicidas distintos que funcionan de la misma manera en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Pero existen formas muy sutiles de ejercer presión de selección, que son prácticas naturalizadas en el sistema y que por lo habitual ya se han vuelto estructurales y son bastante difíciles de eliminar. Por ejemplo, hoy hablábamos del tratamiento oportuno. Y una de las prácticas es el tratamiento inoportuno crónico sobre malezas demasiado grandes. Si yo hago una estadística de las consultas que recibo a diario, la mayoría, nadie me pregunta, ingeniero, ¿cuál es el mejor herbicida para controlar, o la mejor dosis para controlar un yuyo colorado de 2, 3, 4, 5 centímetros, 10 centímetros? La mayoría me preguntan, ingeniero, yo tengo un yuyo colorado a la altura del ombligo, ¿qué le he hecho? Y ya para circunstancias, o como la que muestra ahí el señor de la barba y de la pipa, ya prácticamente no hay nada. ¿Esto de dónde viene? Viene de la inercia cultural de lo bueno que fue en su momento el glifosato, que por ahí sí nos permitía solucionar esas cosas y hoy no. Pero también de una modalidad productiva de muy corto plazo. Estamos muy acotados a los cortísimos plazos. Tenemos que resolver todo ya. Se planifica poco, se prevé poco. Casos extremos de tratamiento inoportuno es la siembra sobre maleza viva. Ingeniero, por problemas logísticos yo tuve que sembrar y tenía esa maleza en el campo. ¿Qué hago ahora? Cuando sembramos arriba de maleza viva se nos acotan terriblemente las opciones
prácticamente no tenemos productos que podamos manejar eficazmente malezas tan grandes y sobre todo que nos respeten al cultivo de soya, que no nos afecten significativamente al cultivo de soya. Otra fuente de presión de selección son los barbechos químicos extremadamente largos entre dos cultivos estivales. Acá quizás no se dé, pero en Argentina es muy común, donde podemos tener dos situaciones extremas. O no hicimos absolutamente nada, como lo que se ve a la izquierda, entre la cosecha y la próxima siembra, donde tenemos maleza demasiado grande. ¿Y por qué es fuerte la presión de selección ahí? ¿Por qué es fuerte? Yo entiendo que por ahí la realidad de ustedes es hacia la maleza grande, pero ¿qué pasa con la maleza grande y la resistencia? Lo que sucede es que a medida que la maleza crece, aquellos rasgos que determinan su resistencia o su tolerancia, que son cosas distintas a los herbicidas, se van amplificando su expresión. Cuando la maleza es chiquita, ustedes no se tienen que olvidar que los herbicidas no son cosas mágicas. Los herbicidas son productos que actúan sobre procesos fisiológicos que ocurren adentro de la planta. Y la tasa de esos procesos fisiológicos es máxima cuando la maleza es chiquita. Además, la biomasa es mínima, por lo tanto, a una dosis X, la concentración del herbicida por unidad de biomasa va a ser máxima y es máximo el efecto que yo puedo lograr. A medida que esa maleza va avanzando en su ciclo, todos esos parámetros se van tornando desfavorables hacia la actividad del herbicida. Por lo tanto, vienen y me preguntan, ¿qué hago para esto? ¿Una bomba química? No. La presión de selección va a ser tremenda. En estos casos, yo sugiero, si podés hacer un doble golpe con algo parecido a lo que explicó Roque hoy, bárbaro. Pero hay circunstancias en donde ya ni siquiera eso es lo recomendable porque van a quedar malezas vivas. En esos casos, yo lo que sugiero, más vale metamos la rastra. Y por el otro lado tenemos situaciones de barbechos extremadamente largos donde intentamos mantener el suelo totalmente libre de malezas durante 6, 8 meses, hasta 8 meses en Argentina, ¿sí? Con el uso de herbicidas residuales en general económicos, ¿sí? Y que tienen algunos problemas de selectividad para la soya que sigue a continuación. Ahí también estamos ejerciendo presión de selección, porque a pesar de lo que la mayoría de la gente cree, no hay ningún herbicida residual que impida la germinación de las semillas que están ahí. Ahí hay semillas que están germinando continuamente, absorbiendo el herbicida y ahí es donde funciona el herbicida como tal. Por lo tanto, cuando uno utiliza en exceso herbicidas residuales, lo que está haciendo es prolongar esa presión de selección en el espacio y en el tiempo, mucho más de que si aplicaría un herbicida de posemergencia que actúa solamente en el momento en que se lo aplica. De tener que hacer una práctica como esta, lo que sugerimos es, bueno, no tienen que ser situaciones habituales, tienen que ser situaciones esporádicas. Debe comenzarse lo más temprano posible. No como muchos que quizás ahora recién, pensando en la próxima soya a sembrar, recién ahora están pensando en iniciar el barbecho. Ya ahora no es barbecho, es tratamiento de rescate. Deben alternarse los mecanismos, modos de acción, para evitar la evolución de resistencia, sobre todo de los herbicidas residuales. Hay que considerar el arrastre por el tema de fitotoxicidad hacia la soya y no debemos arrastrar malezas vivas remanentes del cultivo anterior porque son muy difíciles de controlar. Y esto va mucho más allá de la necesidad que tenga el productor. El abordaje puntual de los problemas por maleza, por cultivo. Recordemos que las malezas no son de un cultivo, son del sistema. Todo lo que yo vea hoy como maleza difícil de controlar en mi soya es el resultado de todo lo que hice mal o bien en la etapa anterior. Y todo lo que haga mal o bien en la soya de este año se va a traducir en las malezas que voy a tener con posterioridad. La falta de monitoreo. El monitoreo es clave. Hay que ir al campo y hay que ver y anotar qué malezas tengo con suficiente frecuencia y con mucha prolijidad, para darnos cuenta de la línea roja hacia la izquierda. En esa etapa yo puedo detectar el problema y eliminarlo con mucha facilidad. De la línea roja hacia la derecha estoy en el incendio. Ahí ya no puedo hacer nada o lo que puedo hacer es muy caro y los resultados son aleatorios. Mezclas. Todo el mundo hoy habló de mezclas, ¿sí?
Y para ahorrar, para hacer todo de una, para ahorrar en una práctica de aplicación, se suele mezclar. Es muy común, pero no podemos mezclar todo con todo. Yo no voy a hablar de mezclas como habló Roque de Cien, podemos mezclar esto con esto. Eso es algo que quizás van a tener que investigarlo un poquito más ustedes. Yo lo único que les voy a decir es que las incompatibilidades pueden ser de tipo físico-químico y darse a nivel de tanque, se nos cortó todo. Y por ahí me doy cuenta cuando voy a aplicar, ahí me doy cuenta. Y eso también ejerce presión de selección, porque vamos a estar en general subdosificando, aunque a veces puede ser al revés. Si vamos a mezclar, hay que asegurarse... y además hay otra cosa. Podemos tener compatibilidad físico-química. Es decir, a nivel de tanque, bárbaro, no veo que se me corte nada, no veo que pase nada malo. Pero la incompatibilidad también puede ser fisiológica. Hoy Roque también habló. Por ejemplo, el 2,4-D con los graminicidas no se lleva bien. Y todo el mundo pregunta, ¿puedo mezclar 2,4-D con aloxifop? No se puede. No se puede. Y el que sale perdidoso ahí, en general, es el graminicida. Si tenemos que mezclar por algún motivo, bueno, primero tenemos que asegurarnos de que esa mezcla sea factible. Existen pruebas que se pueden hacer a priori antes de antes de introducir los productos en el campo. Los componentes de esa mezcla, en la medida de lo posible, deben tener distintos modos de acción. Deben estar balanceadas en cuanto a su espectro, eficacia y residualidad. Y en la medida de lo posible ninguno de sus componentes debe haber manifestado ya resistencia a las principales malezas que tenemos. Entonces, si queremos soya limpia, hay que prestar atención al manejo del sistema, hay que partir de un sistema limpio, con cultivos antecesores y barbechos correctamente conducidos, donde las malezas se hayan monitoreado y hayan sido bien manejadas con registro de todas las prácticas y de los resultados. Tenemos que saber la historia del lote para tomar decisiones, ¿sí? Es clave no arrastrar ese cultivo de soya problemas de la etapa anterior. En Argentina es muy común arrastrar, por ejemplo, del barbecho hacia la soya, coniza muy grande, lolium, que es el ryegrass, ¿sí? También avanzado en su ciclo, viola, etc. Y nunca, pero nunca sembrar sobre maleza viva. Nunca sembrar sobre maleza viva de la etapa anterior. ¿Sí? Primero se controla la maleza, después se siembra, porque después nos encontramos con la sorpresa de que no hay herramientas. No hay receta mágica, no hay herbicidas milagrosos y sobre todo en este contexto de maleza resistente y tolerante, otra cosa que no hay es segunda oportunidad. Si fallé, si me equivoqué, si cometí un error, hay poco lugar para la corrección. Algunas malezas muy frecuentes en el cultivo de soja en Argentina no son exactamente las mismas, pero tenemos algunos puntos en común, ¿sí? En este gráfico vemos cuáles son nuestras principales malezas y hay dos que se destacan. Se destacan por la velocidad con la que ocuparon lugar, con la que ocuparon espacio y por la superficie, que actualmente ocupan más de 26 millones de hectáreas sobre 36, 37 millones de hectáreas agrícolas. Son las malezas más importantes. Coniza y Amaranthus son nuestras dos malezas. Hay otras también, pero estas son las más importantes. Yo voy a hablar un poco de cómo encaramos su manejo en Argentina. Coniza es una maleza que se manifestó como, si bien siempre estuvo presente en los sistemas productivos, en la soya particularmente apareció como importante allá por el 2008, ¿sí? Nosotros le llamamos rama negra, en otros países le llaman buba, también le llaman yerba carnicera en Uruguay. Es una maleza de barbecho muy adaptada al no laboreo, a la siembra directa si prefieren. Si labramos es una maleza que desaparece muy rápidamente. Muy tolerante al estrés ambiental, pero también al estrés generado por un herbicida, un tratamiento herbicida mal realizado. Y siempre tenemos que recordar que en malezas en general y en rama negra en particular, el estrés es una llave que se prende y no se vuelve a apagar. Una vez que estresamos esa maleza, nos va a costar muchísimo llegar a controlarla, por lo menos químicamente. Si no la controlamos bien en el barbecho, ¿qué sucede? Se nos mete adentro del cultivo de soya. Y yo les pregunto, adentro del cultivo de soya, con la soya nacida, ¿ustedes tienen alguna receta buena para darme a mí para controlar con la rama negra ya grandecita? Si alguien tiene una receta, le pido que levante la mano y me la indique y yo se lo voy a agradecer. Pero tiene que ser una rama, no,
una rama negra de 12, 15 centímetros en estado de roseta. Una rama negra ya criadita. Entonces, rama negra es una maleza otoño-invernal. Es durante el barbecho que puede y debe controlarse. ¿En la soja hay alguna opción? Sí, hay alguna opción para controlar dentro de la soya. El cloranzulam, por ejemplo, pero la rama negra tiene que ser chiquita, rosetas, 3, 8, 10 centímetros, y no tiene que haber sido maltratada antes, sobre todo. Estas son las dos especies que tenemos en Argentina y que son de importancia agronómica: Conyza bonariensis, Conyza sumatrensis. Bonariensis un poco más dura que sumatrensis. Y esta es la biología. Tenemos dos flujos de emergencia importantes. Uno otoñal, que es el más importante desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Las malezas, las ramas negras, las conizas que emergen en otoño, permanecen en estado de roseta hasta la primavera, que comienzan a elongar. ¿Sí? Y otro flujo que a veces está y a veces no, que es el primaveral. Esas prácticamente tienen un muy breve periodo en estado de roseta, elongan muy rápidamente, ¿sí? Pudiendo llegar inclusive este flujo a alcanzar en altura al anterior. La realidad es que en la medida que van creciendo, su tolerancia y su resistencia a los herbicidas aumenta exponencialmente. Lo que vemos ahí como una franjita lila, violeta, es el tamaño en el cual podemos químicamente o tenemos alguna ventaja para controlarla químicamente. De ahí para arriba la cosa se nos complica significativamente. El tamaño en rama negra importa, e importa mucho. Hoy hablábamos de el estrés en rama negra. El estrés en rama negra es muy importante. Y cuando hacemos un tratamiento y fracasamos en ese tratamiento, significa que hemos estresado a la maleza. Esa planta de rama negra o de coniza, que ha sufrido por el estrés generado por un herbicida que no funcionó, que a lo sumo, lo máximo que podemos haber logrado es destruir el meristema apical, y después de cada una de las axilas de la hoja sale una rama nueva que nos va a dar un arbolito redondo de coniza que no lo vamos a poder controlar con nada. En ese caso, nunca más sabio el dicho que dice: todo lo que no te mata, te fortalece. Y eso es lo que sucede con rama negra. Rama negra chica, ahí vemos las barras azules, se la controla fácilmente, glifosato 2,4-D, pero cuando comenzó a elongar y tiene más de 15 centímetros de altura, la eficacia de los tratamientos se reduce significativamente. Vemos que hay herbicidas partner, acompañantes del glifosato, que funcionan muy bien. Estos son los hormonales. Pero no todos los hormonales funcionan de la misma manera. El 2,4-D para mí es uno de los más importantes, fluroxipir también. Acá vemos el aporte que hicieron herbicidas hormonales, un tratamiento de base que ya lo dijo Roque, también ahí tenemos muchos puntos en común con ustedes. Glifosato con saflufenacil, HIT, es una mezcla excelente, pero cuando estamos en el límite de tamaño de coniza, el agregado hormonal mejora muchísimo el impacto. Acá vemos que, 2,4-D es la estrella, lo mismo que fluroxipir, lo mismo que la mezcla 2,4-D con dicamba. No tanto el picloram. Bueno, el picloram ustedes saben que puede tener cierta persistencia y afectar al cultivo de soya, por lo tanto no lo podemos recomendar. Coniza también produce semilla y produce mucha semilla, lo cual determina que debamos sí o sí recurrir a algún residual durante la etapa del barbecho, que es la etapa en la que nos tenemos que ocupar de coniza, ¿sí? Acá vemos que hay un grupo que en Argentina, aún habiéndose informado hace muy poquito de resistencia a este grupo de herbicidas, inhibidores de LS, sulfonilureas y triazolprimidinas, es muy pequeña la superficie afectada, todavía siguen funcionando, por lo tanto, insisto, hay que usarlos con moderación, pero son los más eficaces. Metsulfurón, la mezcla comercial de sulfometurón más clorimurón, que no sé si está acá en Bolivia, etcétera. Pero es un grupo de herbicidas, el diclosulam, es un grupo de herbicidas que funciona muy, muy, muy bien. Por eso hay que cuidarlos. Después las triacinas, atracina, terbutilacina, con la suficiente anticipación porque la soya puede llegar a sufrir. Luego los inhibidores de PPO, por ejemplo, flumioxacin.
Los inhibidores de PPO funcionan, pero tienen en general una menor persistencia. Si Coniza está muy grande y tengo que sembrar soya en el corto plazo, hay dos opciones, o labranza o doble golpe. El doble golpe bien hecho, ya me voy a repetir lo que dijo Roque, yo lo lamento mucho, pero el doble golpe funciona de esta manera. Siempre un tratamiento sistémico fuerte, glifosato 2,4-D, puede ser fluroxipir, puede ser alaucifen, cualquiera de estos hormonales funciona muy bien combinado con glifosato como primer golpe. Y siempre, como muy bien dijo Roque, cuando la planta todavía tiene follaje, se aplica el segundo golpe. Entre los 7 y 10 días no hay que dejar que la planta decaiga totalmente. El segundo golpe privamos a la planta de ese follaje que está utilizando para deshacerse de ese primer tratamiento y ahí tenemos un impacto por demás importante. ¿Con qué damos el segundo golpe? Paraquat combinado con diurón, con glufosinato de amonio, con saflufenacil, cualquiera de esos productos bien utilizado, la hora, como decía Roque, es clave, o el corte. Cualquier práctica que nos permita privar a la planta del follaje va a servir. Los amaranthus es la otra maleza que es muy importante para nosotros. Son las dos malezas que más rápido han ocupado espacio. Tenemos dos especies, Amaranthus hybridus, de importancia agronómica, ¿no? Amaranthus hybridus y Amaranthus palmeri. La Amaranthus híbrido es nuestra, es autóctona de nuestra región. Tenemos que estar orgullosos de eso. Es monoica, se diferencia de la anterior. Bueno, esta tiene flores masculinas y femeninas en un mismo pie. Y es pubescente y es bastante distinta, las inflorescencias son distintas también. Mientras que Amaranthus palmeri es dioica, viene de Estados Unidos, suroeste de Estados Unidos, noroeste de México. Esta es una planta que evolucionó en un ambiente de desierto de Sonora, Nuevo México. Por lo tanto, ya viene con un background de conocimientos, entre comillas, para adquirir resistencia a lo que sea. Hay que estar muy despierto. Esta es dioica, tenemos plantas macho y plantas hembra, pero es la más competitiva de todas, es la que más daño produce. Y últimamente se informó resistencia a fomesafen. En Amaranthus hybridus, donde encontramos índices de resistencia muy altos. En uno de los biotipos 6,8. ¿Qué significa ese número 6,8 que está ahí? Que tenemos que elevar la dosis del herbicida del fomesafen 6,8 veces para obtener el mismo resultado que en el biotipo susceptible, el biotipo que sí podemos matar con el fomesafen. Acá vemos algo muy interesante. Esta foto, la primera que está allá arriba, a la izquierda, corresponde al año 2013, ¿sí? Fíjense, y esta última que está acá, al 2021. Fíjense la velocidad con la que ha avanzado esa maleza, ¿sí? Y entonces surge la pregunta, ¿a qué puede deberse tan alta velocidad de avance de esta maleza? Primero, es que es muy prolífica, produce muchas semillas. Una planta puede producir entre 60.000 hasta 800.000 semillas en un Amaranthus palmeri. Se dispersan fácilmente por algunos medios naturales, no el viento, pero sí la gravedad, sí las aves, las corridas de agua. Pero ¿quién es el principal dispersor de esta maleza? El hombre. El principal vector de esta maleza y el autor de que haya avanzado tan rápidamente es el hombre. ¿Qué hacemos? En general cosechamos los lotes con alta infestación de soya. Ahí hay soya, aunque a usted le parezca mentira, hay soya. Se cosechan esos lotes y las cosechadoras y otros equipos con el vientre lleno de semilla de Amaranthus van hacia destinos ignotos, quizás no lotes tan
afectados por esta maleza y se va contagiando así de lote en lote muy rápidamente. Camiones acopladitos, plataformas, la misma rueda de las camionetas que llevan barrito en los guardabarros, etc. Ahí transportamos, en la suela de los zapatos, estamos transportando semillas. Ahí vemos algo muy interesante. ¿A qué pueden deberse esas líneas rectas y paralelas? Eso es lo que nosotros llamamos cola de máquina. Ahí entró la cosechadora con el vientre lleno de semillas de amarantus y a medida que iba cosechando, iba sembrando. ¿Sí? Recordemos siempre que la mano de Dios, o de la naturaleza si prefieren, nunca dibuja líneas rectas y paralelas. Los amarantus, cualquiera de los amarantus, son muy competitivos, consumen mucho. Acá vemos 10 plantas de amarantus, se llevaron entre un 30 y un 40% de la producción de soya. Amarantus híbridos Amarantus palmeri es más competitivo todavía. 4 plantas pueden llegar a reducir un 60% el rendimiento. Control químico. ¿Harán falta, viendo todo esto que terminamos de ver, harán falta herbicidas residuales para controlar amarantus? Por supuesto que sí. Si consideramos el banco de semillas, esto es algo que en general nosotros no vemos, porque no nos agachamos ahí a mirar. Si nos agachamos vamos a ver esto, una gran cantidad de semillas, lo que determina que en distintas instancias, en el barbecho corto, a partir del momento en que amarantus comienza a emerger, ¿sí? O un poco antes, en presiembra o en preemergencia, debamos recurrir a algún herbicida residual. También por la dinámica de emergencia. Si bien presenta picos, la emergencia de amarantus ocurre de manera bastante pareja a lo largo de toda su estación de crecimiento. Y ahí vemos otra cosa también. Voy a lamentar, lo siento, le pido disculpas, voy a repetir lo que dijo Roque, el efecto de las coberturas. ¿Sí? Vemos la línea azul corresponde a un cultivo las emergencias sin cobertura, mientras que la línea de color anaranjadito que se ve ahí abajo son las emergencias de amarantus con cobertura. El efecto de las coberturas vegetales es clave para el manejo de amarantus. No digo que lo vamos a manejar solo con coberturas, pero en este caso funciona de una manera similar a un herbicida residual. Esto es muy importante. ¿Qué herbicidas residuales sirven? Todos los que no son inhibidores de DLS y cuyo espectro, por supuesto, alcanza el amarantus. No los voy a nombrar porque me va a llevar mucho tiempo y tengo poco. Triacinas como atracina, terbutilacina, los PPO residuales, siguen siendo herbicidas excelentes, pero hay que usarlos con precaución porque ya está apareciendo resistencia. Amidas, acetoclores, metolaclor, piroxasulfona, inhibidores de pigmentos, diflufenican, como el Brodal, biciclopirona. La biciclopirona es un HPPD, por lo tanto necesitamos utilizar variedades de soja que lo toleren. Dinitroanilinas, pendimetalina, trifluoralina y mezclas de todos estos, ¿sí? En el caso de que la mezcla sea factible. Antes de aplicar, y este es un detalle clave, antes de aplicar hay que resetear. Si yo estoy en la etapa de barbecho corto, ya estoy por sembrar la soya, y tengo que aplicar un primer herbicida residual, tengo que resetear el lote. ¿Qué es resetear el lote? Tengo que matar todo aquello que esté verde arriba del lote. Porque si yo aplico arriba de la maleza viva, ¿quién se va a comer el herbicida que yo estoy aplicando? La maleza viva, y no va a llegar al suelo o va a llegar muy poco al suelo. Tenía ensayos donde mostraba la importancia de eso, pero lamentablemente no tengo tiempo para mostrar todo esto. Una de las estrategias que mejor resultado nos dio para el uso de herbicidas residuales, pensando específicamente en amarantus, es el tratamiento doble secuencial. Si bien podemos hacer un tratamiento una sola vez, podemos aplicar una mezcla en un solo momento y seguramente vamos a tener, si el ambiente nos acompaña, hicimos bien las cosas, nos va a ir bien. Pero una de las estrategias que mejor resultado nos dio, que no lo inventamos nosotros, es algo que viene fue muy estudiado en Estados Unidos, el tratamiento secuencial, solapamiento de residuales, también conocido con el nombre en inglés de overlapping. Overlapping es solapar. Consiste en, primero se resetea el lote con un tratamiento total y luego se aplica un primer residual. Y a los 10, 15, 20 días, según el ambiente y según qué tipo de residual ha sido ese primero,
se aplica un segundo residual que superpone su residualidad, su actividad al primero. ¿Y qué es lo que logramos con esto? Lo que logramos es prolongar el periodo de residualidad mucho más allá de que si hubiéramos hecho una mezcla o un tratamiento simple. Hemos medido, en casos extremos, 80, 90 días contra 40, 60 días. Al costo de una aplicación adicional. Acá vemos en este gráfico, bueno, tratamientos simples de la línea roja hacia la izquierda y tratamientos de overlapping, donde se destacaron en nuestros ensayos la combinación secuencial de metribuzin como tratamiento inicial, seguido de, a los 10-15 días, de flumioxacin más S-metolaclor o metribuzin seguido de sulfentrazone más S-metolaclor, que son las barras que tienen las dos estrellas arriba. Acá vemos tratamientos simples, una sola 52 días después de la aplicación. Metribuzin, flumioxacin, sulfentrazone, metribuzin más S-metolaclor, y uno de los mejores tratamientos que fue metribuzin seguido a los 10-15 días de sulfentrazone más S-metolaclor. Postemergente, bueno, también todos aquellos que no sean inhibidores del ES, no sean glifosato, ojo con los PPO, que ya hay resistencia. Paraquat, diquat, en barbechos, inhibidor de glutamina, glufosinato de amonio, ya habló suficientemente, yo no me voy a extender en el glufosinato de amonio, es un herbicida muy bueno y hoy tenemos variedades de soya tolerantes a este herbicida, pero también lo podemos usar en barbecho. Herbicidas hormonales, 2,4-D, también tenemos en Argentina variedades de soja tolerante a 2,4-D, benazolín, inhibidor de protox como, bueno, fomesafen, lactofen, aciflorfen, etc. En los tratamientos de postemergencia sobre el cultivo es importante el tamaño de la maleza, que debe ser pequeña. El tamaño aquí importa e importa mucho. En Amaranthus el tamaño es clave. Y también es clave el estado del cultivo. Amaranthus, ahí tenemos una planta de 4 o 5 centímetros, ideal. Por una cuestión de biomasa, relación biomasa-dosis, y por una cuestión de puntos de crecimiento. En una planta más grande, de 10 a 12 centímetros, vamos a tener 22 puntos de crecimiento contra 9 puntos de crecimiento, además de una biomasa mayor. Consideremos que estamos usando en la mayoría de los casos herbicida de contacto, por lo tanto el tema del tamaño y la cantidad de puntos de crecimiento es clave. Y por cada 5 puntos, por cada 5 centímetros, el número de puntos de crecimiento se duplica. Son plantas carbono 4. ¿Qué significa esto? Que son muy eficientes desde el punto de vista fotosintético. Aprovechan mucho la luz del sol, mucho el ambiente. Son más eficaces que los cultivos para aprovechar las bonanzas del ambiente. Esto es una planta Amaranthus palmeri. Se tomó una foto el 11 de diciembre. Medía 10 centímetros. Estaba en el tamaño justo para hacer el tratamiento. Cuando fuimos el 22 de diciembre ya tenía 50 centímetros, había crecido 3,6 centímetros por día. ¿Qué significa esto? Que la oportunidad, el momento justo para tratar Amaranthus se nos pasa muy rápido. Entre que vemos el problema en el campo, conseguimos que venga la máquina para aplicar, conseguimos los productos, ya se nos pasó de tamaño. Bueno, estos son los tratamientos que ustedes deben conocer, que funcionan bien para controlar Amaranthus en postemergencia de soya, fomesafen, lactofen, algunas mezclas, por ejemplo, las mezclas de estos dos productos con benazolín. Lo que permite la mezcla con benazolín, el benazolín solo no suele ser tan eficaz, es prolongar un poquitito el momento óptimo de aplicación. Si teníamos 8 o 10 centímetros, podemos llegar a 12 15 centímetros máximo. El Ventazón, el viejo Basagrán, nunca fue eficaz para controlar Amaranthus y por supuesto tenemos resistencia al glifosato, por lo tanto el glifosato no funcionó, el imacetapir, que es inhibidor del LS, tampoco, y el clorimurón tampoco. Acá vemos un aspecto que es clave para el productor, que es la fitotoxicidad que produce sobre el cultivo de soya, ¿sí? Vemos que uno de los menos agresivos fue el fomesafen. El lactofen un poquito más, pero vean la escala, esto es aceptable, digamos, desde el punto de vista técnico.
¿sí? Las mezclas por ahí incrementan un poco el problema de la fitotoxicidad. Esto es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Cuando yo empecé a trabajar se usaban herbicidas que eran, y todavía hay en el mercado, herbicidas que eran muy agresivos para la soya, para controlar sobre todo las tifoliadas. Y le decíamos al productor, luego de la aplicación, señor productor, váyase de vacaciones al mar durante 10, 15 días y después vuelva. Porque cuando volvía, la planta ya se había recuperado. Amaranthus y doble golpe. El doble golpe clásico funciona muy bien sobre Amaranthus, pero esto va más allá porque seguramente todos ustedes lo saben. ¿A qué viene esto? Esto viene a que si tenemos Amaranthus grandes y todavía no sembramos, algo podemos hacer, por lo menos un doble golpe. Pero no podemos sembrar sobre ese Amaranthus grande y esperar después que venga un técnico a decirnos que podemos aplicar algo con lo que vamos a ser exitosos, porque la verdad no lo vamos a hacer. Bueno, esto lo pasamos. Y tratamientos sobre plantas grandes en posemergencia. Muchas veces tratamos Amaranthus grandes sobre la soya en posemergencia. Estos son casos típicos, casos reales, ¿sí? Y vemos esto, ahí tenemos hojas en lis tratada con 2,4-D, la mezcla triple 2,4-D, glifosato, glufosinato, o fosmesafen, benazolín, que son excelentes tratamientos. Pero ¿qué pasa cuando lo aplicamos sobre plantas grandes? En el corto plazo podemos llegar a entusiasmarnos, decir, mirá, qué bien que funcionó esto. Pero cuando vamos a los 30 días nos vamos a encontrar con que el rebrote es la condición prácticamente inexorable. Siempre cuando el Amaranthus es pequeño, 5, 12 centímetros máximo, la probabilidad de rebrote se reduce muchísimo. ¿Y qué pasa cuando yo, por alguna vez, seguramente todos deben haber llegado, bueno, está la soja en estado reproductivo más o menos avanzado, y tengo algunas plantas, no sé, de lo que sea, puede ser Amaranthus, vivas en el lote? Voy a hacer un repaso con la soja en estado reproductivo. Ojo, ojo. Porque cuando la soya está en estado reproductivo, lo que está haciendo está trabajando para nosotros, está trabajando para destinar los fotoasimilados, los hidratos de carbono que está produciendo, para darnos grano, darnos rendimiento y darnos dinero. ¿Y qué hacemos? Le aplicamos un herbicida y la obligamos a utilizar, a desviar parte de esos recursos para defenderse del herbicida que yo le apliqué. Entonces, nunca aplicar sobre soja en estado reproductivo porque los resultados pueden ser fatales. Digitaria insularis, bueno, tolerante al glifosato, hay imacetapir. Los graminicidas selectivos todavía, aloxifob, cletodin, todavía funcionan bien. Acá vemos 2 fotos. 16 litros de una formulación premium de glifosato no la controlaron, mientras que un graminicida sí la controló. Residuales, bueno, S-metolaclor, acetoclor, piroxasulfone, atracina, terbutilacina, una mezcla de imacetapir más imazapir no funcionaron, y el clomazone. El clomazone es un producto muy bueno y todavía poco difundido, a pesar de que es muy viejo. Para terminar, los herbicidas son necesarios, pero evidentemente no son suficientes. Porque si fueran suficientes los herbicidas, solo con los herbicidas ya hubiéramos resuelto el problema de las malezas. Por lo tanto, lo que recomendamos nosotros desde la institución para la cual trabajaba, porque me termino de jubilar hace poquito, es el manejo integrado de malezas. ¿Qué es el manejo integrado de malezas? Ya lo dijo Roque también, yo lo voy a reiterar. ¿Es usar herbicidas? Sí, pero usarlos bien, elegirlos bien, dosificarlos bien, aplicarlos bien. Y eso tenemos que combinarlo armónicamente con arreglos espaciales competitivos. Eso es algo que nadie considera. El uso del cultivo de soya, maximizando la competencia que hace el propio cultivo de soya sobre la maleza. Y eso lo vamos a ver que se puede lograr. Monitoreo frecuente y prolijo para detectar los problemas a tiempo, rotación de cultivo. El impacto de las rotaciones sobre las malezas en general es clave. La soya es buenísima en un sistema bien rotado. Diversificar prácticas y mecanismos de acción de herbicida, cultivos invernales de servicio o de cobertura. Ocupar el espacio que pueden llegar a ocupar las malezas con un cultivo. Vamos a ganar dinero y vamos a estar compitiendo con la maleza.
Eso es manejo integrado. Acá vemos el impacto de las rotaciones. Esto es un estudio muy simple, donde se midió la cantidad de malezas presentes en un sistema monocultivo de soja, de soya. Esa nube de puntos que hay ahí son las malezas duras, resistentes y tolerantes. Mientras que del lado derecho tenemos sistemas rotados. Hacia arriba una rotación agrícola, con muchos menos malezas duras, resistentes. Y hacia abajo una rotación donde interviene la ganadería. Donde entró la ganadería prácticamente no hay, si está bien hecha, no hay problemas de malezas. El efecto de los arreglos espaciales. Aprovechemos el cultivo de soya. Los menores espaciamientos posibles, compatibles con un buen manejo de cultivo, por supuesto. Vemos que a 26 centímetros el impacto es grandísimo. Con esto solo no nos va a alcanzar, pero sí va a ser un muy buen complemento de los herbicidas. Mientras que a 70 centímetros prácticamente no hay diferencia con el testigo. Control cultural. Habilidad competitiva. Elección de las variedades en función de su capacidad para competir con el cultivo, con las malezas. Acá vemos que estos son, ya termino. Acá vemos que hay dos variedades, las que están marcadas con un círculo, con un óvalo, que son las que compitieron más eficazmente, puestas en condiciones de competencia perfecta con sorgo. Otro aspecto es, bueno, ya lo dijo Roque también, los cultivos de cobertura afectaron densidad de malezas, número de especies y biomasa de malezas. Abajo de ese colchón no hay nada, no crece nada, porque modificamos el ambiente. Luz, sobre todo radiación y temperatura. Hubo una reducción en la emergencia de Amaranthus del 94% con un cultivo de cobertura versus sin un cultivo de cobertura. ¿Qué otras opciones tenemos dentro del manejo integrado? Control mecánico. Y si nos quedaron malezas vivas después del tratamiento químico de postemergencia, hay que sacarlas. ¿Cómo? Esto es Estados Unidos, con Amaranthus tuberculatus. Se saca a mano y la planta se lleva para no enriquecer el banco de semillas. Limpieza de los equipos de cosechadoras. Esto es destructores de semilla. Esto es lo último. Están a la cabeza de la moda hoy los destructores de semilla. Pero esto es como, digo yo, no es que no sea una buena tecnología, pero es asumir que todo fracasó, ¿sí? Pero funcionar funciona. La desventaja que tienen es que son equipos costosos y muy exigentes en potencia de la cosechadora. Esto es un accesorio de la cosechadora. Bueno, para terminar, las malezas no son exclusivas de la soya, son del sistema, debemos conocerla en profundidad. Las malezas se controlan, las malezas se manejan, perdón. El control es una parte del manejo. Debemos ser totalmente conscientes del banco de semilla. Es lo que le permite a la maleza prosperar y multiplicarse y mantenerse, para que al menos no se incremente. No hay un herbicida universal, un herbicida maravilloso, milagroso, una mezcla que sea la mejor de todas. Los herbicidas son necesarios, pero no son suficientes. Yo insisto en recurrir a la estrategia del MIN. Y actuar permanentemente sobre la coyuntura, sobre el problema que recién descubro. Es caro, los resultados son aleatorios y se favorece la evolución de la resistencia. Muchísimas gracias.